Querido amigo, seguramente has sentido que tu vida puede ser buena, que vives experiencias riquísimas junto a tu familia, pero aún así pareciera que falta algo. Ves en el horizonte de que algo mejor debe todavía estar por ocurrir. ¿Sabes? Dios también ve las cosas así. Vamos a estudiar en este capítulo cómo Dios también anhela ese momento de reunirse definitivamente con nosotros. La idea de Sión estudia junto a nosotros hoy en Lecciones de la Biblia. Esta semana, el anhelo de Dios en Sión. Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmos, capítulo 84, versículo 2. Gracias, queridos amigos, por estar junto a nosotros una vez más en este capítulo de Lecciones de la Biblia. Increíble cómo ha pasado el tiempo, ya estamos llegando ya casi al final, estamos llegando a estas últimas lecciones donde seguimos rescatando elementos valiosos y hoy también nos toca un tópico muy significativo. Vamos a estar hablando acerca de la realidad de Sión, el monte Sión, el lugar de la morada de Dios elegido para compartir con su pueblo. Y está con nosotros, como ustedes ya lo conocen, es parte de la casa, el pastor Luis Saavedra. Gracias por estar con nosotros una vez más en este nuevo capítulo. Muchas gracias por la invitación. Una alegría nuevamente estar acá compartiendo este espacio del estudio de estos preciosos libros de los Salmos. Así es, y bien dicho, los libros, ¿ya? Son 5 libros, una colección que a veces la consideramos una única obra, pero sin duda ya hemos podido ver, hay diferentes etapas históricas también aquí, diferentes actores interactuando, y cada uno de ellos nos ha sabido hablar al corazón. Vamos a orar, los invitamos a que estén junto a nosotros en esta oración, invitando a Dios aquí en nuestro medio. Padre amante que estás en el cielo, queremos darte las gracias por tu compañía, por cómo has estado presente en cada capítulo hasta aquí. Ya nos faltan solo 2 capítulos y estamos también dispuestos a escuchar tu voz en nuestros diálogos, también en este. Pedimos también tu bendición para cada uno de nuestros amigos, que tú puedas también salir al encuentro de ellos en sus diferentes circunstancias y que ellos puedan hallar ese pronto auxilio y socorro junto a ti en tu morada. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos aquí esta realidad, el título, digamos, bien sugerente, es el anhelo de Dios en Sión. O sea, como que Sión fuera el horizonte para algo que Dios desea hacer. Pero sin duda vamos a descubrir también pasa a ser de alguna manera el horizonte hacia el cual nosotros debemos volcar nuestra mirada. Exacto. Es muy tentador tal vez mirar en otras direcciones. Ya hemos visto salmos anteriores en donde incluso se ha sentido envidia de los impíos porque pareciera que a ellos les va mejor que a uno. ¿Por qué debiera ser el anhelo? No solo de Dios, sino también nuestro, el fijar nuestra mirada, volcar nuestra mirada a Sión. Y también qué es Sión en definitiva, si entendemos que ya este énfasis en el lugar específico, en el lugar exacto de donde estaba Sión, nos queda lejano, lo vemos como muy distante en la historia y en el espacio. ¿Qué vendría a ser Sión para tal vez un cristiano ahora? O sea, creo que tenemos bastante que abordar, ¿no es cierto?, en este capítulo. Exacto. Creo que en primer lugar es muy interesante estos conceptos, ¿no? Por una parte, el anhelo de Dios en Sión. El anhelo es algo que nosotros deseamos, ¿no? Es algo que quisiéramos alcanzar, algo que queremos lograr, y como tú bien lo mencionabas, se relaciona mucho con una cuestión de motivación, ¿no? Es un deseo, y en este caso es el deseo que nace del corazón de Dios. Ahora, creo que la imagen de Sión es un elemento tremendamente potente, por decirlo de alguna forma, dentro de lo que es el contexto en el Antiguo Testamento y aplicado también, lo vemos perfectamente, esta figura de Sión hacia el Nuevo Testamento. O sea, en la imagen, o en la retina, o en la mente de quien escribe el Salmo,
o los salmos, porque esta figura de Sión no es solamente algo que está acá, digamos, en un salmo en particular. Evoca inmediatamente la imagen de la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque por una parte, históricamente, nosotros debemos recordar que Sión es la ciudad, ¿no es cierto?, de David, por decirlo así. Es donde se funda esta ciudad inicialmente, ¿no? Y por lo tanto es el monte sobre el cual se funda esta ciudad. Pero también es allí el mismo lugar donde se establece el templo. Por lo tanto, aquí se conjugan varios elementos en Sión. O sea, por una parte, podríamos decir, es el centro del gobierno davídico. Por otro lugar, es el centro del gobierno divino en la tierra, por decirlo metafóricamente, ¿no? A través de este pacto con David. Exactamente, en esta unión, en esta alianza con David. Es el lugar donde el pueblo de Dios tiene el privilegio de estar en un encuentro con el Señor, digamos, con su Dios, porque ahí está el templo, centro de la adoración. Entonces, la expresión Sión puede ser sinónimo también dentro del Antiguo Testamento, puede ser utilizada indistintamente, es decir, puede aplicarse tanto a la ciudad misma, puede aplicarse también sinónimamente a Jerusalén, ¿no? La ciudad amada, ciudad de paz. Puede entenderse también como otro concepto sinónimo el santuario. Es decir, finalmente todo conjuga en un elemento, y ese elemento es que, sobre todas las cosas, lo que está allí es la morada o la presencia de Dios habitando con su pueblo, porque ese es el otro factor interesante, que es el hecho de que la presencia del tabernáculo o la presencia del santuario o la presencia del templo ya propiamente tal, es justamente el elemento, digamos, que está de manifiesto, es el hecho de que Dios habita, de que Dios mora. Ahora, ¿qué implica que Dios esté allí? No es solamente el hecho de que yo pueda tener en perspectiva la posibilidad de solamente adorar a Dios o relacionarme con Él a través de la expresión de la adoración, sino también la presencia de Dios implica seguridad, implica confianza, porque Dios está con su pueblo y su pueblo tiene el privilegio de estar con Dios. Entonces, hay, por ejemplo, en este contexto, para aquellos que moraron en Jerusalén, que estuvieron en Sión, que tenían el privilegio de estar en el templo, que en algún momento fueron desarraigados, llamemos así, llevados al exilio, Babilonia. ¿no? Babilonia. Obviamente que la imagen, mirar hacia Jerusalén, era recordar justamente aquello, la morada, la presencia de Dios, ¿no? Allí está el templo, la seguridad, la confianza. Por lo tanto, eso también evoca esperanza. Y por eso entendemos que Daniel oraba abiertas sus ventanas en esa dirección. Exactamente. No había algo particularmente distinto en la oración por estar orientado hacia Jerusalén, pero sin duda ahí él conjugaba sus anhelos, sus peticiones, con esta idea, ¿no?, de estar de regreso en el lugar en donde Dios los hizo una nación, los estableció como pueblo y también los supo bendecir. Claro, y mira, y con el mismo establecimiento, ya voy a ir un poco más, ¿no?, atrás, ya Israel se establece en Canaán, ¿no es cierto?, ya se funda la ciudad, se construye el templo en la época de, ¿no es cierto?, Salomón. La adoración comienza a centrarse ahí, pero el pueblo comienza obviamente a establecerse fuera de Jerusalén, fuera de Sión, llamemos así. Ya no podía estar todo el pueblo en la misma presencia de Dios permanentemente como era el tabernáculo en el desierto, pero aún así los israelitas, los judíos, miran hacia Jerusalén con esperanza, porque entienden que ahí está el templo, la presencia de Dios, y donde también está el perdón, donde está la salvación, ¿no? Recuerdan ellos, por ejemplo, cada mañana, cada tarde el sacrificio continuo, que era esa ofrenda que se entregaba en intercesión por el pueblo corporativamente, y su mirada está puesta allá. Por lo tanto, claro, Sión representa verdaderamente para Israel todo esto: seguridad, confianza, esperanza. Ahora, y la pregunta es, bueno, frente a esa figura, esa imagen, ¿quién no tendría un anhelo, ¿no?, o un deseo? De hecho, ellos, históricamente nosotros sabemos, peregrinaban por lo menos 3 veces en el año hasta Jerusalén para participar de estas fiestas que eran, ¿no es cierto?, la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos, en donde ellos iban justamente a este encuentro a renovar de alguna manera esa fe, esa esperanza, esa confianza, estar allí, morar allí.
Aquí tenemos el Salmo 84, que es uno de los que nuestros amigos también, los que van siguiendo la guía de estudios, sin duda podrán leer. Tenemos ahí algunas expresiones muy interesantes, muy significativas. Versículo 3 o el verso 3. Aún el gorrión ha hallado casa y la golondrina nido para sí, donde poner tus polluelos. Me llamó mucho la atención cómo se destaca. Si hasta ellos tienen una morada, ¿no es cierto? Nosotros también podemos hallar nuestra morada, nuestro lugar de refugio en la casa de Dios, en este lugar que Él ha señalado para fijar su habitación. Ahora, incluso Salomón, cuando él inaugura el templo, ¿verdad? El templo que era una de las maravillas del mundo antiguo, él aún así reconoce que ni siquiera los cielos pueden contener a Dios, cuanto más esta casa que Él ha edificado, y sin embargo, felices, tanto del rey hasta el último en el pueblo, de que Dios esté ahora manifestando en medio de ellos, que la casa sea llena de humo, delatando justamente la presencia de Dios allí. Debe haber sido un momento que quedó grabado, ¿no es cierto?, en la mente. ¿Cuántos padres les habrán contado a sus hijos? Yo estuve allí ese día, y cómo esto se fue perpetuando. Y orientar la vida en función a que Dios está en medio de nosotros, de que Dios sí nos acompaña en el día a día. Tal vez viene a recalcarse aquí en el verso 5. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Esta idea del peregrinaje que tú mencionabas. Puedo vivir cerca de Jerusalén, puedo tal vez incluso vivir dentro de sus muros, y bueno, tendría que haber sido una familia tal vez ciertamente aristócrata, tal vez, ¿no es cierto?, de alguna clase o nivel más elevado para vivir dentro de los muros, probablemente en esos primeros años. Pero independiente del caso, es bienaventurado el que vive con esta orientación hacia Sión, ya sea que esté a miles de kilómetros y peregrine, o que viva, ¿no es cierto?, a sus alrededores, pero Sión ordena nuestra vida. Y pensando en que las pocas veces que se usa Sión en el Nuevo Testamento, creo que son solo unas 4 o 5 tal vez a lo mucho, se orienta siempre con lo que nosotros ahora guardamos en lo futuro. Pero eso también estaba para ellos ahí. Tiene un sentido escatológico. Aún para los que tenían el Sión literal, la Sión literal en medio de ellos, fijaba siempre algo mejor. El cierre de un año invitando a un año mejor, una nueva peregrinación que abría nuevas oportunidades. O sea, era esto de vivir orientada la vida en dirección de Sión. Y por eso, tal vez en el contexto de estos peregrinos, es que está el verso 10. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, el peregrino no podía estar siempre en Sión, pero esos pocos días o ese único día era mejor que 1000 fuera de ellos. Y estar en el umbral de la casa de Dios es mejor que morar en tiendas de impiedad. Me llama mucho la atención como en el Nuevo Testamento siempre los mendigos, los que requerían de una ayuda de todos los demás, usualmente los hallamos también a las puertas del templo. Era un lugar estratégico sin duda, pero podían tener mucha gente pasando por allí que les extendiera una mano, les diera una limosna, pero creo que había algo más que eso. Ellos están ahí a las puertas del templo. Ellos están esperando también que Dios se manifieste en sus vidas. Mira, estaba viendo acá el texto, el Salmo 84, verso 4, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. O sea, aquí hay una bienaventuranza, o sea, dichoso, feliz, gozoso, ¿no?, alegre, bendito. ¿Pero quién? Dice, aquel que habita, aquel que mora, aquel que habita en tu casa. Y además esto se relaciona con una cuestión de adoración, de alabanza. Y creo que aquí hay un elemento muy importante, es decir, ¿qué es lo relevante, digamos, de habitar o de morar en la casa de Jehová? O el hecho de ir a la casa de Dios, o el hecho de ir a Sión. Lo relevante o lo que hace la diferencia es la presencia de Dios. O sea, esencialmente es eso. Es decir, así como tú mencionabas, cuando el templo fue dedicado, lo que estamos viendo allí es una construcción. O sea, muy hermosa,
con todos los materiales, la forma como se hizo, excelente, pero eso carece de sentido. Ese templo no tiene ningún significado a menos que la presencia de Dios sancionara, digamos, de la forma de habitar allí, de morar allí, aceptando aquello, ¿no? Porque tú decías, o sea, Dios no puede ser contenido en ningún lugar, el mismo Dios lo dijo, ¿no? Pero sin embargo Dios decide, voluntariamente decide morar allí, ¿no? Aceptar aquello, habitar allí para estar justamente con su pueblo, que ese siempre ha sido el anhelo de Dios, lo mismo que vemos en el Antiguo Testamento ya en la época del tabernáculo, o sea, el establecimiento del tabernáculo, que era un lugar, ¿no es cierto?, el tabernáculo mucho más sencillo que el templo, un tipo de construcción mucho más práctica también en el contexto de un pueblo que todavía estaba nómade, pero que sin embargo lo que hace la diferencia era justamente la presencia de Dios que se manifestaba en ese lugar. Entonces aquí hay un concepto importante que nosotros tal vez debiéramos considerar, y es el hecho de cuánto nosotros valoramos verdaderamente el habitar, el morar en la presencia de Dios. Y para eso no necesariamente tenemos que ir a tantos kilómetros de distancia y llegar, ¿no es cierto?, a la Jerusalén terrenal para morar en la presencia de Dios. O sea, el anhelo de Dios es permanentemente que nosotros podamos establecer una relación con Él como Él lo anhela y desea hacerlo con nosotros, y como Él ha tomado siempre la iniciativa de establecer esa relación con nosotros. Entonces, de alguna manera, creo que el habitar, como dice aquí el texto, bienaventurados los que habitan, perpetuamente te alabarán, bienaventurado el hombre, ¿no es cierto?, que tiene en ti sus fuerzas, dice Jehová, el Dios de los ejércitos, ¿no es cierto?, es quien oye la oración, dice el verso 8, mejor es un día en tus atrios, ¿no?, que 1000 fuera de ellos. Todas estas expresiones siempre grafican que, sin lugar a dudas, frente a las cosas que los seres humanos a veces vivimos, enfrentamos en este mundo, no hay nada más seguro, no hay nada mejor, no hay nada más tranquilizador y fortalecedor y esperanzador que aprender a vivir en la presencia de Dios, ¿no?, y cultivando esa experiencia de comunión y de relación con Él. Y se esperaría que si yo habito en la presencia de Dios, no es que, por lo menos hoy, alguien puede decir, sí, yo habito en la presencia de Dios, yo lo invito a mi hogar, yo hago que Él esté presente en todo lo que hago, oro mientras camino, voy al trabajo, hago una pausa y lo invito a estar conmigo. Y ciertamente eso es muy bueno. En el caso de quienes observamos, ¿no es cierto?, el mandamiento bíblico y vemos su validez también y reconocemos el importante rol que tiene el sábado. Nos reunimos, nos congregamos para adorar en ese día. Pero ¿podrá uno alguna vez decir que con eso basta? Mientras estemos en un mundo así, con pecado, con la presencia del mal, al ver tanto dolor y miseria en la vida de otros y también en nuestra vida, ciertamente anhelamos más. Y aunque no negaremos que estamos en la presencia de Dios, todavía también estamos frente a la presencia del pecado y de la maldad y del sufrimiento. Por lo tanto, este anhelo que tenían los peregrinos de que alguna vez ese reposo, ese gozo, ese alegrarse y llegar dentro de los muros de Sión a celebrar, que ojalá llegara el momento en donde eso ya fuera definitivo. Y creo que también lo que leíamos ahí en el Salmo 84 de ese hombre bienaventurado que ordena su vida respecto a estos caminos que conducen a Sión, creo que es algo que también como cristianos no podemos dejar de lado. Somos peregrinos también. Pedro va a recalcar mucho eso en sus cartas. No estamos aquí pensando en que este es nuestro hogar definitivo. Tenemos todavía una ciudad celestial que tal vez ya vamos a poder ver también en el desarrollo de este capítulo. Pero hay algo que hace de que incluso ese lugar sea especial, y es que ahí reina la paz. ¿No es cierto? De hecho, parte del nombre de Jerusalén, aunque algunos discuten ahí toda la etimología del nombre de la ciudad, pero sin duda vemos ahí, ¿no es cierto?, entre las palabras que la conforman, este concepto, el concepto de la paz. ¿Qué pasa cuando incluso la morada de Dios puede verse amenazada con la ausencia de paz? Bueno, vamos a ver esto, pero después de la pausa. Vamos a hacer un pequeño descanso aquí y ya regresamos junto a ustedes, queridos amigos.
Así es, queridos amigos, ya estamos de regreso. Habíamos dejado una idea ahí dando vuelta, era esta idea de la paz, ¿ya? Y Jerusalén, Shalom, ustedes pueden ver ahí la similitud. Tal vez Jerusalén significa establecer la paz, algo así, o la paz que ha sido establecida. Por ahí va tal vez la etimología de esta palabra. Pero, ¿qué pasa cuando en Jerusalén no hay paz? Y sabemos que en la historia, desde que el lugar geográfico existe, siempre han habido luchas y diferentes escenarios bélicos ahí. De hecho, David mismo tuvo que conquistar el lugar en donde luego se erige la ciudad, ¿no es cierto?, la ciudad de David, y tal como la vamos conociendo luego a lo largo de los años. Otras personas muraron allí, fue testigo también de diversas situaciones de carácter bélico. Pero se esperaría que ese no sea el tenor, el criterio bajo el cual Jerusalén es conocida. Sin embargo, hay un salmo, el Salmo 122, en donde justamente se anima y en el contexto mismo de los peregrinos, también este es un cántico de ascenso gradual, el Salmo 122, a que en su peregrinaje ellos incorporen un concepto, verso 6, oren ustedes por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, dice ahí el verso 6. ¿Por qué este pedido de paz? Si Dios está allí, ¿no debiera la paz venir de manera automática? ¿Qué nos está tratando de transmitir tal vez este salmo? ¿Y qué tal vez aplicaciones tiene para nuestros días igualmente? Bueno, yo creo que es muy importante lo que tú mencionabas en el bloque anterior, ¿no? Estamos dentro de un contexto de peregrinaje y el pueblo de Dios, digamos, habita en el contexto de un mundo de pecado, de conflicto, de turbulencias, ¿no? Porque es así. Y claro, y por una parte nosotros tratamos de entender el concepto de la paz, ¿no? Por un lado queremos entender la paz como la ausencia de conflictos o dificultades, ¿no? Y es tal vez la forma más sencilla o simple de entenderlo, ¿no? Por ejemplo, si no hay conflicto entre dos naciones, hay paz. Pero nos damos cuenta que esta paz, ¿no? Esta forma de entender la paz en el mundo es frágil, porque es una cuestión que se rompe inmediatamente. Basta, ¿no es cierto?, una pequeña acción, una chispa, digamos así, que encienda la mecha y trae un conflicto y se rompe la paz y entramos en una guerra constante. Entonces, pensar de alguna manera que la paz implica estar en este estado permanente de armonía, sin conflictos, alcanzar eso en el contexto en el cual nosotros nos encontramos en este mundo de pecado, de maldad, no es algo que nosotros podamos ver que sea una realidad aquí. Pero sin embargo, en la experiencia cristiana, en la vida del cristiano, la verdadera paz sí se puede alcanzar aún en medio de esas dificultades. Por eso Jesucristo habla acerca de la paz también. Y Él nos dice, ¿no?, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y también Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Él dice, y no la doy como el mundo la da. Entonces, si quisiéramos ver o entender este concepto de la paz desde la perspectiva de la Biblia y lo que Cristo nos plantea, entonces entender la paz más que un estado donde ya no tengo problemas, conflictos o dificultades, no, es aprender a vivir en sujeción a Dios, confiando en las promesas del Señor y caminando guiado por Dios de acuerdo a su palabra, aún en medio de las turbulencias de este mundo, y encontrar seguridad y confianza en un Dios que está al control de todo y que por lo tanto también está actuando finalmente para el bien de esta humanidad y para la salvación nuestra, ¿no? Como tú bien mencionabas hace un momento atrás, aquí no estamos hablando del vivir en una realidad permanente en el ahora, sino que el anhelo de Dios y el anhelo del pueblo de Dios debe ser, por lo tanto, llegar finalmente al término del camino, es decir, a lo que significa la restauración total. Ahora, ¿y por qué la paz, digamos, en Jerusalén, o el concepto de la paz se relaciona con Jerusalén? Porque la esperanza también del judío tiene que ver con la restauración. Y aún en el conflicto y las dificultades que ellos están viviendo, en la opresión, en el peregrinaje o en haber estado, ¿no?, en el cautiverio durante algún tiempo, siempre la mirada era a ese anhelo de la restauración
y del juicio de Dios, porque mira, en el mismo Salmo 22 que tú citabas hace un momento, en el verso 5, por ejemplo, dice así: porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y aquí utiliza dos conceptos: las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Y qué implica que ahí esté las sillas del juicio? El trono de David. O sea, aquí está hablando de la autoridad, del poder. El trono es el lugar donde obviamente el rey se sienta, reina y se manifiesta su poder y autoridad. Pero también habla de acción de juicio. Y en el contexto, digamos, de estos conceptos de juicio en el Antiguo Testamento, que ya hemos analizado en algunos de los otros salmos, debemos recordar que el juicio de Dios está asociado no solo a veces como se plantea como una acción punitiva o condenatoria de Dios o castigadora de Dios sobre aquellos que lo rechazan, no, sino que el concepto del juicio está asociado con una acción restauradora de Dios. Por lo tanto, frente a la calamidad, frente al sufrimiento, frente a la angustia, frente a la ausencia de esta armonía o paz en este mundo, sí está la esperanza de que este Dios que reina, que este Dios que actúa, que está con su pueblo y en medio de su pueblo, ha de restaurar el orden de las cosas, ha de restaurar esa paz que no se tiene, pero que sí el creyente puede encontrar desde ahora en la instancia de entrar en esa relación con Dios y caminar rumbo finalmente al cumplimiento de la promesa final de Dios de restauración. Cuando comenzamos a leer este Salmo 122, dice: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nosotros podemos, leyéndolo muy rápidamente, pensar que es similar a lo que ocurre hoy, ¿no? Hoy vamos a la iglesia, nos subimos al auto en 2-3 minutos, dependiendo de dónde vivamos. Conozco mucha gente que incluso recorre largas distancias, cruza tal vez más de una comuna, en el caso de Santiago, para llegar a la iglesia donde asiste. Ahí puede ser tal vez un poco más, pero en general lo vemos como algo muy inmediato, muy cercano a nosotros. Tendemos a ir a una iglesia cercana a donde estamos nosotros y podríamos asociarlo con aquello. Pero aquí estamos hablando de peregrinos que están distantes en varios miles de kilómetros inclusive. Y sin embargo ellos no han estado desprovistos de un momento de reunirse. Ellos tenían la sinagoga. Recordemos que las sinagogas crecieron y se establecieron en diferentes partes durante el periodo entre los dos testamentos, ¿no? Así que ellos ahí también celebraban, cantaban, oraban, estudiaban la Torá. No podríamos decir que estaban ajenos a esta vida religiosa compartida entre ellos. Pero aún así, cuando alguien les decía: ha llegado la hora de ir a Jerusalén, era un gozo distinto. Y yo creo que nosotros podemos entender esto también, tanto en el espacio como también en el tiempo. En el espacio, si bien vamos a la iglesia, hemos entendido que hemos declarado también un espacio como donde nos congregamos, etc. Pero nunca podríamos decir que esa es la experiencia definitiva de nuestra experiencia cristiana. El reunirnos en la iglesia en torno a un edificio y en el compañerismo de nuestros hermanos. Y también lo podemos entender en un plano temporal, porque esto lo hacemos semana a semana o con relativa periodicidad dentro de la semana. Pero ¿cuándo va a ser esto definitivo? ¿Cuándo es que esa experiencia va a ser lo que defina para siempre nuestra vida? Estar ya en la presencia de Dios. Como cristianos también podemos aproximarnos a estos salmos entendiéndolo así. Nuestra experiencia cristiana siempre como que anhela algo mayor. Y lo hacemos también porque las promesas de la Biblia nos orientan en esa dirección. No nos imaginamos un cielo y tierra nueva solo porque se nos vino a la mente a nosotros, sino porque hay una promesa. La Biblia sí lo promete. O que habrá una nueva Jerusalén o una tierra nueva. No nos imaginamos estas cosas solo porque es algo tal vez en nuestro subconsciente o inconsciente, no. Son promesas de Dios. Yo creo que también ahí hay un punto de conexión con estos peregrinos. Ellos, al ir a Jerusalén, le daban tal vez una relevancia a su, digamos, cotidianidad, a estas cosas que ellos repetían una y otra vez durante el año. Pero con esto tal vez ellos lograban cerrar un ciclo o al despedirse era el próximo año ya Dios habrá resuelto todo, esta será nuestra última peregrinación.
No obstante, esta idea de la paz, como tú decías, es uno de los focos junto con lo del juicio, como tú señalabas. Ahí es donde Dios resuelve las cosas porque ahí está su autoridad. Cuando yo repasaba este salmo, me fue imposible no relacionarlo con Jeremías 29, que es tal vez el corolario triste de este salmo. Porque cuando llega el exilio, cuando la realidad del exilio llega, Jeremías debe decirles que a ellos les toca ahora irse y que no se resistan a esta idea de que Dios permitió que los ejércitos de Nabucodonosor llegaran. Y él entonces los anima y les pide ahora paradójicamente que oren por la paz de la ciudad a la cual ellos ahora van a ser llevados. O sea, oren por la paz de Babilonia. Es un concepto extraño por decirlo poco. Pero ahí está, Jeremías 29, verso 7, muy claramente. Pero también, si bien es un episodio triste, ellos están siendo sacados de Jerusalén, pero pareciera que pueden llevar un pedacito de Jerusalén en sus corazones, hacer que su ahora nueva morada temporal retenga los ideales de vivir orientado a Sión. Y yo creo que ahí hay una imagen muy potente para nosotros también, como peregrinos. No estamos en el cielo aún, no estamos en la Nueva Jerusalén aún, pero ya la llevamos en el corazón y trataremos de que donde estemos se note eso. Y seremos una influencia de paz, seremos una influencia para bendición, orando por la procurando la paz del lugar donde nos toque estar. Mientras hablabas, se me vino a la mente una imagen, ¿no? Que puede ser una cuestión muy doméstica, en el sentido de dos conceptos. Por ejemplo, nosotros nos identificamos mucho con la tierra. Y me refiero a la tierra con nuestro lugar de origen. Sí. Ya sea desde el punto de vista dentro de un país donde hemos nacido, una ciudad en particular a lo mejor donde vivimos nuestros primeros años de vida y tenemos nuestra identidad, ¿no?, grabada allí, donde están nuestros recuerdos, donde están nuestros anhelos, donde está nuestro pasado, donde se escribió nuestra historia originalmente. Y también está el concepto de nuestro apego hacia el sentido nacional, es decir, nuestro país. Lo estoy llevando esto a una aplicación, digamos, de lo que nosotros vivimos diariamente como personas que habitamos en este mundo. Yo recuerdo que la primera vez que me tocó salir de Chile al extranjero en un viaje que fuimos a un congreso ahí a Brasil, fuimos como por 2 semanas, pero ya llega un momento donde uno empieza a mirar hacia el horizonte, ¿no?, hacia la cordillera, buscando el origen. Y uno empieza a anhelar el querer estar de regreso en casa, querer estar de regreso en tu tierra. Y recuerdo que cuando cruzamos la cordillera ahí en el túnel, en Cristo Redentor, empezamos todos a cantar el himno nacional cuando vimos la bandera, ¿no? O sea, ya estamos en casa, es el sentido de que estás en casa, estás de vuelta, estás de regreso. Y creo que eso mismo, de alguna manera, lo estoy ilustrando así, prefigura el sentir del cristiano en el concepto de que nosotros, claro, si bien es cierto, adoramos a Dios, vamos al encuentro, a la presencia del Señor semana a semana, hay un lugar determinado, pero eso es solamente un anticipo, por decirlo de alguna manera, de una realidad mayor que será cuando definitivamente nosotros podamos habitar y morar en la acción de Dios, es decir, cuando ya podamos estar verdaderamente de hecho, en la presencia de Dios, como siempre ha sido el anhelo de Dios antes de que el pecado comenzara la historia de esta humanidad. Porque recordemos que el propósito de Dios finalmente en la redención es llevarnos de vuelta a Edén, o sea, por decirlo así, o sea, es volver otra vez al orden original, donde el hombre y la mujer no tenían, digamos, problema de habitar y de morar en la presencia de Dios. Entonces, para nosotros el estar en este mundo, viviendo en este mundo como cristianos, no podemos perder de vista finalmente con eso, digamos, con ese objetivo final de Dios. Entender que lo que estamos aquí es solamente transitorio, que al estar aquí solamente estamos morando de paso y que definitivamente esta no es nuestra morada. Esta no es nuestra morada. Y a veces humanamente parece ser que queremos aferrarnos más a las cosas de este mundo, ¿no? Como que queremos que las cosas de este mundo se resuelvan definitivamente para seguir estando aquí y en este mundo, y nos olvidamos que la acción de Dios, la morada de Dios, lo que Dios nos ofrece, es totalmente una realidad distinta, superior, mayor y mejor
que lo que en este mundo nosotros estamos viviendo hoy. Entonces, por eso es interesante ese llamado, ¿no? Y este llamado de oración, ¿no? Orar por la paz de Jerusalén, orar por la paz de Babilonia. ¿Y en qué sentido? Es decir, que de alguna manera también aquellos que creemos en Dios tenemos que ver este concepto de ser comunicadores de esta paz, es decir, ser pacificadores, en el sentido no solamente de evitar conflictos, sino en el hecho de nosotros ser transmisores o comunicadores a otros de este anhelo y de esta esperanza que tenemos justamente de entrar finalmente en esa realidad que Dios establecerá, donde ya no habrá más pecado, ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni amargura de todo lo que en este mundo hoy tenemos. Así es. Hay varios elementos que se comienzan a unir y tal vez solo lo quiero plantear para no dejar fuera este otro componente. ¿Tendrá algún valor ir a Jerusalén hoy? Algunos yo sé que tal vez tienen este anhelo, tal vez algún familiar ha podido ir a Israel, le piden que le traiga tal vez una piedrecita del muro, Agua del Jordán. o que agua del Jordán, y algunos tal vez leerán muy literalmente estos salmos como que en verdad hoy aún Jerusalén tiene ese componente de algo especial. Creo que a la luz de lo que ya la Biblia nos va presentando, nos damos cuenta de que Jerusalén sigue siendo el símbolo que se ocupa, pero claramente ha trascendido el lugar literal, terrenal, como tú bien decías. Nuestro mayor anhelo como pueblo de Dios ya no está aquí en el mundo. Está en un horizonte nuevo que Dios nos ha abierto a través de Jesucristo, en donde se nos ha mostrado un lugar tanto mejor, primero en el cielo, y luego en cielos y tierra nueva. Por lo tanto, frente a ese nuevo horizonte, no podemos mirar de la misma forma a ese espacio terrenal, si bien existe aún, y si bien tiene una riqueza histórica, cultural, que es innegable. Pero ya el mismo texto de Jeremías que señalábamos, en donde incluso el espíritu de lo que se realizaba en la ciudad de Jerusalén, ahora llévenlo también incluso en el cautiverio y sean una influencia de paz en el cautiverio. Sin duda vemos que ahí ya se han trascendido estas barreras o límites nacionales o los propios muros de la ciudad. Pero sigue siendo un simbolismo que Dios va a seguir utilizando en el texto bíblico y se presenta como un horizonte mayor al cual debemos aspirar. Sé que querías decir algo, pero Sí, es el momento de hacer una pequeña pausa. Así que, queridos amigos, ya regresamos junto a ustedes. Hola amigo, antes de continuar con el tema de hoy, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido dudas con respecto a la ansiedad, la depresión o la salud mental? La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio llamado Sentimientos, la ciencia del existir. Esta guía aborda de forma práctica y sencilla los temas del día a día desde un enfoque científico. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Estaremos esperando por ti. Hoy ya estamos junto a ustedes y reiterar naturalmente la invitación que se les extiende semana a semana de formar parte de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Llame, póngase en contacto. Usted ha visto la oferta de lindos materiales, preciosos materiales que pueden llegar también a su hogar sin costo alguno para usted. Y si usted está mirando y dice, bueno, yo ya conozco, ya veo y miro todo lo que Nuevo Tiempo produce, ya conozco este mensaje, por favor, no duden en ser también un ángel de esperanza, haciendo posible que otros reciban lo que ya ha transformado su vida. Estábamos con una idea, ¿no es cierto? Estábamos hablando de cómo se ha podido ya trascender esto de lo específico de la ciudad literal, hay el lugar específico todavía que existe, Jerusalén. Nuestro horizonte está más allá. Exacto. Y mira, me estaba viniendo a la mente justamente cuando cerrábamos el bloque, el Salmo 87, ¿no? Relacionándolo con este concepto de ampliar el dominio de Dios o el reino de Dios. O sea, el propósito de Dios siempre fue que las fronteras de su reino se ampliaran, pero no en un sentido de una dominación, ¿no es cierto?, territorial,
humana, de sometimiento, como a veces se plantea estos conceptos del reino terrenal, ¿no? Que es esta idea de que un monarca vaya y por lo tanto sujete a otras naciones bajo su dominio, este concepto imperialista que existía por lo tanto en esta época cuando Israel vive. Sino que el propósito de Dios al ampliar justamente las fronteras de su reino está en un sentido de salvación. Es decir, es abrir, por decirlo algo, paradójicamente, los muros de la ciudad, que son lo que cercan y protegen, pero abrir los muros, por decirlo de alguna manera, hacia la oportunidad de que aquellos que se relacionan con la nación de Israel o la nación de Judá en este contexto puedan también recibir esa salvación y hacerse parte del pueblo de Dios, ¿no? Que abarca finalmente al mundo entero. En el Salmo 87 dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y luego mira lo que dice el verso 4, ¿no? Ahí hace una pausa, Selah dice, ¿no? Y luego viene el verso 4. Yo me acordaré de quién dice. De Rahab y de Babilonia, entre los que me conocen. Aquí están Filistea y Tiro con Etiopía. Estos nacieron allá. Y desde Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá, ¿no? Por lo tanto, dice, y me acordaré, dice el Señor. O sea, Jerusalén, Sión, el santuario, no era solamente para Israel. O sea, la esperanza justamente de la restauración del reino de Dios estaba también abierta como una posibilidad para todos sin distinción. Como dice Isaías, ¿no? Casa de oración para todas las naciones. Exacto. Entonces, nunca en la mente de Dios fue establecer un plan, digo yo, que fuese exclusivo y excluyente. Exclusivo en el sentido, no, esto era solo para Israel, ¿no? Yo quiero ser el Dios solo de Israel y por lo tanto voy a morar aquí solo en Sión y aquí vendrán ustedes y aquí estaremos y nos estableceremos. Y no era tampoco excluyente porque Dios no dejaba fuera al extranjero, aquel que no era tal vez un connacional, no era aquel que había nacido dentro de la nación judía, no quedaba eximido o fuera o descartado de ser parte de estas mismas promesas, del mismo pacto que se establece y que son, ¿no es cierto?, es símbolo de aquello. Por lo tanto, aquí vemos que el anhelo de Dios es ampliar la frontera de salvación, es decir, es permitir que las otras naciones también, a través de la influencia de su pueblo, que correctamente mantiene esa conducta de paz, de sujeción en Dios, de confianza en Dios, de esa relación con Dios, de consecuencia en vivir conforme a la voluntad de Dios, pueda también ser un instrumento que permitiera alcanzar a quién, como menciona aquí, Rahab en Jericó, Babilonia, ¿no es cierto?, en la época del cautiverio, y así también a todos los otros pueblos que se mencionan aquí, que son parte de esta comunidad extranjera, pero que tiene la misma oportunidad de salvación. Y esto va mucho en armonía con lo que Pablo menciona en Romanos capítulo 3, ¿no? Cuando Pablo nos presenta también este hecho de que la salvación justamente ya no es solamente para judíos, sino también es algo que está abierto a los gentiles, ¿no? Y tan claramente se presentan en las epístolas de Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? En Cristo se derribó, por lo tanto, esa pared, ¿no? Esa muralla de separación, haciendo de los dos pueblos uno solo, es decir, cómo el anhelo de Dios finalmente es alcanzar a todos con esta salvación. Y allí justamente el pueblo de Dios que peregrina en este mundo no puede, voy a decirlo así para cerrar la idea, pasar inadvertido. Es decir, no puede ser algo irrelevante su experiencia en este mundo. O sea, y ahí tal vez tomo este concepto. ¿Cuán relevante estamos siendo cada uno de nosotros en nuestra experiencia cristiana en el ámbito o en el ambiente donde nos desenvolvemos? Es decir, mientras peregrinamos en este mundo, en la sociedad, con los que nos relacionamos, con nuestra familia no creyente, con la gente que tenemos que a veces ver en el trabajo, etc. ¿Qué ven en ellos? Es decir, ¿ven realmente personas que estamos con esa paz y que estamos peregrinando hacia una Canaán celestial, hacia una nación celestial? ¿O será que nos están viendo como personas que nos estamos conformando con la realidad del aquí y el ahora, perdiendo de vista esa perspectiva celestial que Dios nos ofrece? O sea, no, y si tú te fijas en el verso 4 que tú recién señalabas, quienes son llamados como habiendo nacido en Jerusalén, aunque no lo eran, porque pertenecían a otras naciones, Filistea, Tiro, Etiopía, Babilonia,
Rahab, que también es un símbolo ahí de Egipto, por eso este monstruo marino también llamado Rahab, al faraón se lo llama ese dragón que está en el río Nilo, o sea, es un símbolo para Egipto. Son archienemigos del pueblo de Israel y sin embargo se puede decir de muchos de sus moradores, ellos nacieron en Jerusalén. ¿Cómo es esto que nacieron en Jerusalén? Sí, porque si aceptan al Dios verdadero, su nacionalidad cambia. Y esto es algo que Pablo va a trabajar mucho en el Nuevo Testamento. Tal vez el pasaje más explícito que se me venía a la mente, Gálatas 4, cuando Pablo está justamente hablando, y me adelanté un poquitito dejando marcado acá, esta nueva libertad que Jesucristo ha establecido y esta nueva ciudadanía que ha establecido para nosotros. Allí en Gálatas 4, versículo 24 al 26, el texto viene de antes, sin duda. Él está haciendo esta comparación usando a Sara y Agar como símbolos, ¿no es cierto?, de los pactos que Dios ha establecido con la humanidad y como las puertas están abiertas, tomándome lo que tú decías, las puertas están abiertas para todos. Versículo 24 dice, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno procede del monte Sinaí y engendra hijos para ser esclavos, este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a esta Jerusalén terrenal, a la ciudad en sí, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, cuyo símbolo en esta alegoría que Pablo está haciendo es Sara, es libre, esta es nuestra madre. Y aquí él naturalmente se está tomando de Isaías 54, en donde se presenta a Jerusalén como esta madre de todos, ¿ya? Y él vuelve a repetir esto acá. Por lo tanto, ¿qué está diciendo Pablo? Podemos ahora nacer conforme a la promesa. Tal vez no somos hijos físicamente, ¿no es cierto? No somos de la etnia judía, no venimos de esa descendencia en lo carnal, en lo terrenal, pero por medio de la fe podemos ser hijos de Sara, que en el fondo aquí él trabaja este concepto con Jerusalén. O sea, pasamos a ser hermanos de Isaac, ¿ya? Eso es lo que le está diciendo en los versículos que siguen. Pasamos a ser hijos de la promesa. Y esto Pablo lo trabaja extensamente también en otras de sus cartas. Por lo tanto, como tú bien decías, las puertas de Jerusalén están abiertas para que incluso enemigos de Dios puedan estar hallados dentro de sus puertas. Y es muy bonita esa figura que se nos proyecta allí finalmente en Apocalipsis, en donde se describe a la Nueva Jerusalén. Porque esta Nueva Jerusalén tiene ciertas medidas, tiene muros extremadamente altos, anchos, etc. Pero lo curioso es que cuando se habla de sus puertas, se dice son grandes perlas, ¿ya? Y sin embargo hay puertas. Pero en el verso 25, dice ahí Apocalipsis 21, verso 25, sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. O sea, el anhelo de Dios finalmente se va a cumplir. Ya se está cumpliendo con el Evangelio. Mucha gente siendo incorporada ya no a la Jerusalén terrenal, sino a esta Jerusalén celestial. Y finalmente cuando llegamos a la imagen de la Nueva Jerusalén, nuevamente, puertas abiertas, todas las naciones siendo incorporadas en ella. Todos tienen acceso a ella. Así es. Pero, y eso es lo hermoso, que el acceso a esta Jerusalén celestial no pasa por una cuestión humana, sino que el acceso a la Jerusalén celestial es algo que Dios nos otorga y que Cristo ha ganado por nosotros a través, ¿no es cierto?, de su sacrificio y la salvación que nos da. Naturalmente, ¿quiénes van a poder entrar por esas puertas que siempre están abiertas? O sea, la posibilidad de que todo aquel que peregrine, por decirlo así, va a llegar a Jerusalén. Pero no está dado, digamos, en base al mérito humano, no está dado en base a la voluntad del hombre, sino primero a la gracia de Dios. Pero aquellos que llegarán son aquellos que han de aceptar y han aceptado esa gracia en su vida, es decir, han aceptado a Cristo y por lo tanto a través de Cristo, como tú bien decías, son hechos partícipes de esta promesa, herederos, ¿no es cierto?, de esta promesa, coherederos con Cristo Jesús y por lo tanto que tendrán el privilegio de estar allí, en este refugio, llamemos así, ya por la eternidad, porque Jerusalén es un símbolo de la paz, de la seguridad, de que el pueblo de Dios podrá habitar salvo, tranquilo,
en la morada de Dios, porque Dios está allí finalmente cuando todo esto sea restaurado conforme al plan que Dios siempre ha tenido. Por un lado, yo creo que para alcanzar esa visión, ¿no? O esa comprensión de entender que soy como el monte de Sión, primero tengo que entender que soy débil, pero que esa fortaleza finalmente está en Dios, ¿no? En cultivar esa experiencia de habitar, de morar, de vivir en la presencia de Dios. Porque finalmente Él es la fuente de todo poder, de toda fuerza, de toda autoridad. O sea, el hombre por sí mismo no tiene nada. Entonces, claro, para llegar a esa confianza, para ser declarado, ¿no? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. O sea, si tú te das cuenta, el salmista está diciendo, los que confían, serán aquellos que han aprendido a caminar en una vida de comunión y de dependencia permanente en Dios, en sus promesas, en sus palabras. Esos son los que llegan a ser reflejados de esta forma. No es aquel que se siente seguro de sí mismo o que es autosuficiente o que es orgulloso. No, es aquel que es capaz de dar estos pasos de renuncia, por decirlo de alguna manera, y de reconocer su condición de pecaminosidad para llegar finalmente a ser fortalecido por la presencia de Dios a través de su Espíritu, transformando su vida y caminando en seguridad en este mundo a veces tan turbulento y difícil, rumbo a lo que será finalmente esta Canaán celestial. Por lo tanto, los que confían en Jehová son de esta manera, ¿no? Y obviamente se sienten seguros. Así es. Porque Dios está allí, Dios está con su pueblo, Dios está con sus hijos. Queda un minuto, pastor, para la invitación y las últimas palabras a nuestros amigos. Bueno, la invitación tal vez que nosotros podemos dejar en este momento, ya cuando estamos cerrando esta lección. Lo primero, hay un anhelo de Dios. Y el anhelo de Dios es justamente habitar en plenitud con cada uno de nosotros. El anhelo de Dios no es que nosotros tengamos que seguir viviendo en este mundo de pecado, de sufrimiento, de amargura y de dolor, o que tal vez tú sigas pasando por esas experiencias difíciles en este mundo pensando que nada cambiará. No, el anhelo de Dios es llevarnos a morar definitivamente con Él en esa Sión celestial, llamemos así, en esa tierra nueva que Dios ha de restaurar y de establecer para que sus hijos puedan morar con Él para siempre. Por lo tanto, mientras transitas por este mundo, mientras caminas por esta vida, lo que debes hacer es no perder de vista la gran esperanza y promesa que el Señor nos da. Somos peregrinos, vivimos en este mundo de pecado, pero llegará el día donde Dios, como habita, ¿no?, en esta morada celestial, hará todas las cosas nuevas. Como juez justo ordenará todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y nosotros en Cristo tendremos la oportunidad de ingresar también a esa vida eterna, definitivamente en la presencia de Dios, en esa realidad gloriosa. Por lo tanto, te invito a no perder tu confianza y tu fe en esa esperanza y en esa promesa. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos una vez más por tu palabra. Gracias porque tú nos invitas, Señor, a ser parte de tu pueblo. Vivimos en un mundo de pecado y de sufrimiento, pero nuestra morada no es de esta tierra, sino que es una morada celestial, es un reino celestial, un reino eterno que tú establecerás por la eternidad para que tus hijos puedan vivir y habitar en tu presencia por siempre. Señor, ayúdanos para caminar en fe, en confianza, en esa relación contigo, para que nuestros amigos puedan cada día avanzar y crecer en esa experiencia junto a ti y juntos podamos llegar a ese momento glorioso muy pronto, cuando tú abras las puertas de esta Sión celestial y tus amados, Señor, puedan ingresar por ella. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en este capítulo. Así que será hasta la próxima semana, aquí en Lecciones de la Biblia.